qué método va. Es un tema muy técnico. Hay Así que ver es. cómo se puede transmitir la idea. Usted lo sabe. Así es, así es. Sí. Magistrado, profesor, de todos nosotros, habíamos advertido a la comunidad jurídica que el día de hoy, si iba a salir de fin de semana, que no lo hiciera. Porque teníamos un plato fuerte, en efecto, nos honra con su presencia el magistrado, profesor de todos nosotros, Justiniano Montero, doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en Sociedad Democrática de Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco, magíster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales de la Escuela Nacional de la Judicatura, especialista en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura, especialidad en Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco. Se encuentra cursando maestría en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. A su vez es profesor de maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se desempeñó como abogado privado desde el 90 al 98. A partir de este año fue nombrado como juez de paz de la segunda circunscripción del Distrito Nacional. En el año 2000, juez de primera instancia de la Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, primera sala. 2001, juez primer sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y juez presidente de la primera sala. Luego, en el 2003, fue nombrado juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Posteriormente, en el 2005, juez de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y en el 2012 pasa a ser segundo sustituto del presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y juez de la segunda sala. En el 2014 fue designado de forma interina como director general de Administración y Carrera Judicial hasta el 2018. Al 2019 asciende a juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El 5 de abril del 19 fue electo juez miembro de la Suprema Corte de Justicia. Docente, reitero, profesor de todos, en las principales universidades de la República Dominicana, que son Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde 1999 hasta el 2020. Actualmente pensionado, en la cual ha impartido la asignatura de Derecho de Contratos, Obligaciones, Derecho Inmobiliario y Práctica Jurídica. Carlos, ¿cuántas tú cogiste con el profesor? ¿Como 2 o 3? Sí, señor. Realmente una columna en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así realmente. Es. Yo tuve el privilegio también. En la Universidad Iberoamericana UNIBE de 1999 a la fecha, docente de la asignatura Análisis de Texto Jurídico, Derecho Judicial 4, que tiene que ver con los embargos, redacción de los actos de derecho judicial privado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 1996 a la fecha, de la maestría procesal civil, y también ha colaborado como docente en la Escuela Nacional de la Judicatura de 1998. Actualmente es miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Ha sido reconocido por su participación en proyectos de gestión de despacho para 8 juzgados de paz del Distrito Nacional, San Francisco y Moca, primera etapa, en el año 2000. Reconocimiento realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo por su colaboración académica y miembro honorífico de la Asociación Dominicana de Alguaciles. Es un currículum de envidiar. Y yo creo que te volaste muchas cosas. Por ejemplo, exactamente, un resumen. Con relación, te faltó algo muy importante, columna con relación a la digitalización en la República Dominicana del sistema de poder judicial. Pero además, una de las personas que yo, Carlos Felipe, admiro por todo los conocimientos que tiene sobre el derecho. Y no solamente el conocimiento de Francia, no. Ya él está con los nuevos tiempos. Escucha esto, estudiando filosofía del derecho, con la nueva generación de estos conocimientos, que ya el derecho es argumentación, es racionalidad. No es el derecho que se aplicaba por dogma allá en los tiempos de Francia, de Alemania. Hasta me emociono hablando de esto, profesor.
Bienvenido, profesor. Bienvenido, un aplauso para el profesor Justiniano Montero. Que está bien acompañado, pero él ahora mismo también nos dirá al respecto. Profesor, muy buen día, bienvenido a este programa. Le agradecemos su presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas, así como la radio audiencia que nos escucha. Y decir que de verdad cuando uno se siente en un ambiente como este, donde es un paraíso de dulce y de flores que emerge de esta manera, como que una forma maravillosa de comenzar el día. Y uno siente una tranquilidad extraordinaria y dice, bueno, he encontrado el paraíso del sábado. Y de verdad que agradezco todas esas palabras, todos esos elogios, todas esas loas extraordinarias, posiblemente inmerecidas, porque la amistad genera pasión y se lo agradezco. Igualmente, le informamos a la radioaudiencia que vamos a tener aquí la participación, que me vas a acompañar, una abogada ayudante de la Suprema Corte de Justicia, que es Laura Ramírez, muy destacada en el tema, con una trayectoria profesional, no obstante su juventud, muy maravillosa, muy extraordinaria, porque además de ser graduada muy joven, ya tiene maestría en Derecho Constitucional, está cursando esa maestría también en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea, y a mi juicio es una gran, diríamos, curiosa de todo lo que es este mundo de las transformaciones jurídicas que han impuesto estos nuevos tiempos. Así es que el tema que nos convoca es sumamente interesante porque está muy actual, ya se ha desarrollado una parte jurisprudencial importante para ser tan reciente la ley, y nada, yo creo que podemos hacer un debate con la comunidad jurídica que pudiésemos terminar aportando y yo aprendiendo muchísimo más que lo que ustedes pudiesen recibir de nosotros. Gracias, profesor. Mire, yo digo que las personas gigantescas también son humildes. Exactamente. Sí, o sea, la grandeza también. Jesús fue el primero que estaba lavando los pies a su gente, sirviendo. Basta con que Laura, además de sus grandes cualidades, que ya usted ha mencionado, también se encuentra a su lado. Sabemos que tiene que ser gigantesca si está a su lado, porque con usted siempre se aprende, profesor. Profesor, el tema de hoy que nos atañe, que nos convoca, la ley de casación, número 2-23, en la República Dominicana, ¿cómo eso afecta el paradigma jurídico? ¿Qué cambia? ¿Qué viene a impactar esta ley 223 en la República Dominicana? ¿Cómo impacta este sistema jurídico a grandes rasgos? Muy bien, excelente pregunta que me permite hacer un panorama general del contexto que abandonamos, que había sido una legislación ya pensionada con 70 años, y después entonces pasar a cuáles luces, a cuáles sombras pudiésemos resaltar de tal ley. En primer lugar, hay que establecer lo siguiente. El recurso de casación es una figura excepcional dentro del marco del control de las decisiones jurisdiccionales que dan los tribunales. En el año 1844, para hacer una síntesis muy apretada, el constituyente reglamenta la Suprema Corte de Justicia para que controle los fallos que se dictan en las Cortes de Apelación. Pero este sistema de control no se hacía por un recurso de casación, sino por una acción principal en nulidad. Es decir, esa figura de la Corte de Casación en ese momento se parecía más a una apelación que a una casación en los términos que ya los franceses habían concebido en el siglo XVIII. Posteriormente sigue el desarrollo y en la Constitución de Moca de 1858 expresamente se regula que la Corte de Casación va a controlar la legalidad de las sentencias que dicten los tribunales de apelación. ¿Cuántos tribunales de apelación en esa época habían? 5 tribunales de apelación. Como ustedes saben muy bien, que se corresponde con la cantidad de departamentos que estaba dividido el país en ese momento, que eran 5 provincias, que no me voy a meter en ese detalle, porque no es un conversatorio sobre geopolítica que estamos dando, sino sobre un tema procesal. Después, me preguntan ustedes, ¿y se fue efectivo ese control de legalidad? No fue posible, no se aplicó en práctica. Después, ¿a dónde sube la evolución? Escucha, profesor, 1858 usted dice. 1858. La Constitución de Moca. La Constitución de Moca reguló que la Suprema Corte de Justicia ejercía un control de legalidad, pero no se dio ese control de legalidad. Y posteriormente, en 1800,
1908, viene lo que se llama una ley de organización judicial y casación. Tampoco logra la casación insertarse en sus efectos prácticos. ¿Cuándo surge la casación con efecto práctico en República Dominicana? Realizable. 1911, y ya a partir de ahí real y efectivamente se torna en el marco teórico, en el marco práctico, la efectividad del recurso de casación. ¿Y qué me preguntarían ustedes? ¿Y esa evolución continuó? Sí. Y solamente, oigan este dato, de 1911 a 1940 ocurre otra reforma en virtud de las leyes 176 y 296. ¿Y qué fue lo que concibieron esas leyes? La intervención del Ministerio Público para que dictamine en todo. Para mí ese fue un contexto totalmente desastroso, porque posteriormente ustedes van a ver qué eficacia negativa tiene eso, porque no iba a poder un Ministerio Público resistir que tenga que meterse en todas las cosas. Y después entonces ustedes me preguntan, ¿qué más viene? La ley que nosotros, que quedó sin vigencia a partir del año 2023, de enero de 2023, la famosa ley 3726 de septiembre del año 1953. Y después del año 1953, me preguntan, ¿y qué otra reforma importante tuvo la ley de casación, esa de 1953? Dos reformas importantes que ustedes lo van a saber. La ley 845, que estableció el procedimiento para que se produjera una demanda en suspensión en el curso de la casación, y a su vez le produjo que la casación no sea suspensiva. Y después la segunda reforma que tiene es por la ley 491-08, que estableció la figura de un control casacional en función del monto de las condenaciones, hasta 200 salarios. ¿Y qué pasó con eso? Que el Tribunal Constitucional en el año 2015 dijo, mira, nosotros entendemos que esa cantidad de salario a que puede ser condenada una persona lo puede llevar a la ruina, porque implicarían en ese momento 2 millones de pesos y tanto. Es decir, en el año 2008 y el Tribunal Constitucional entonces declara no conforme con la Constitución esa ley 491-08 y manda que el Congreso procediese a regular un desarrollo normativo de la casación. Ahí viene el escenario de la ley 2-23. Ahí, profesor, si quieren, puedo darle una ambientación de la ley 2-23. Decirle algo, se critica mucho esa ley 41-2008, pero viene 491-08. Exactamente, 491-08, pero sabemos que el legislador en ese momento quería atacar algo, atacar la situación de la mora judicial que había en la Suprema Corte de Justicia. En ese momento yo recuerdo que hasta lo vi bien, porque no se aguantaba el tiempo que estaba durando por el cúmulo de trabajo en la Suprema Corte de Justicia. Quería acotar eso con relación a esa ley del año 2008. Muy correcto, Carlos. Esa ley, pero yo quiero hacer una apreciación general. Es que la casación había entrado en crisis universalmente. Entró en crisis en Francia, entró en crisis en Italia, entró en crisis en Alemania, entró en crisis en España, porque la casación, como había sido un acontecimiento tan extraordinario y que había formado parte del acontecimiento revolucionario post-Francia napoleónica, ¿qué pasa? En la Restauración comienzan a instituirse todos estos modelos y quedaron en crisis muy rápido. Y la verdad es que tuvieron que reformar todo su modelo de casación. Lo reformó el propio Francia, que tiene un modelo de casación a partir de 2019. Lo reformó el propio España, que es donde nosotros nos acercamos un poquitico, pero no tanto con esta ley. Y lo reformó Alemania también y lo reformó Italia. Entonces, es correcto lo que usted está diciendo, pero habría que reivindicar algo más, Carlos. También provocó, ¿qué más provocó la ley 491 que hay que mencionar aquí? Que se generaba un efecto suspensivo y tú recurrías a todo para dejarlo ahí. Y eso provoca que cuando nosotros llegamos en el 2019 a la Suprema Corte de Justicia, de 17,000 expedientes que habían en estado de fallo, 11,000 correspondían al recurso de casación.
recurso de casación civil. ¿Por qué? Tú recurrías en casación en esa ocasión y dejabas eso ahí y estaba suspendido. Como un método estratégico. Claro, de dilación procesal. Ya nadie te va a ejecutar, donde viene un castigo de 2 instancias ya, y viene entonces un castigo de un efecto de casación que no se iba a resolver tan fácil. Lógico, lo que Carlos dice, hay que reconocer una parte que tú podías con ese mecanismo de inadmisibilidad avanzar. Pero fue tan fuerte el fenómeno, la eclosión de los recursos que generó, aún con ese mecanismo de inadmisibilidad, como quiera generó una cantidad de expedientes y una cantidad de sentencias que no se pudieron ejecutar, que de seguro se quedaron en los cuadros y diamantes de la expresión enmarcado de un ideal judicial que nunca se cumplió. Y entonces esta ley 2-23 viene a ajustar precisamente esos aspectos. Y comienzo a explicarle de una vez. Exactamente, bien, ¿cómo bien lo ajusta? ¿Cómo ajusta esos aspectos? Para explicarnos eso, importante, si usted puede, ¿qué teníamos y en qué varió? Es decir, hacer ese contraste. Muy bien. ¿Qué teníamos? Que la ley de 1953... vamos un poquito más para acá. ¿Qué teníamos en el año 2022? Porque ya he hecho un recuento. Pero es la misma ley. Lo único que los datos de la ley 3726 se lo puedo dar. Es la misma ley. Lo único que tuvo modificaciones por la 845 y por la 491. Sí. Pero esa ley, con esas modificaciones, ¿qué había y qué hay ahora? Ese contraste es importante. Claro. Vamos a dejarle a Laura para yo no coger el escenario y monopolizarlo, porque es una hija mía, es una pupila mía que aprecio muchísimo, con un talento extraordinario. Vamos para que ella nos exponga más o menos qué prevalecía en el año 1953 hasta el 2023, como dice exactamente. Carlos, con pudiésemos decir, con los desaciertos de la ley de 1953, 3726, que ya no lo puntualice, sobre todo cómo era la instrucción en esa 70 época. 70 años pensionado, un tiempo de pensión ya para los jueces de Corte de Apelación y un tiempo casi de vida en términos de promedio, histórico, de acuerdo a la biología en nuestro país. Entonces, sería bueno que ahora pudiese decirnos, mira, dinos cómo era la instrucción en ese momento. Y ahora y después yo paso entonces a decirle, mira, en este contexto ahora es este. Exacto. Para que ustedes vean qué abismales. Wow. Para que ustedes vean qué abismales. Sí, muchísimas gracias. Bueno, fíjense, inmediatamente se interponía un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Lo primero es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia debía emitir un auto de autorización para emplazar. Esto básicamente es un trámite administrativo que lo único que servía era para que a partir de esa fecha que indicaba ese auto, empezaba a computarse el plazo, ya sea para una caducidad o para la perención del recurso. Pero, indudablemente, esto se trataba de un trámite administrativo que nada, pues, lo que hacía más bien era incidentar el proceso, pudiéramos decir. Inmediatamente empezaba con el tema de esa autorización, el recurrente debía emplazar al recurrido, teniendo un plazo de 30 días para poder emplazarlo correctamente y en plazo, porque luego que sobrevenían los 30 días, indudablemente pues procedía a declararse la caducidad. Ahora bien, en el caso donde el recurrido no procedía a depositar sus actuaciones procesales, dígase memorial de defensa y constitución de abogado y su notificación del memorial de defensa, pues entonces el recurrente podía ahí solicitar el defecto de la parte recurrida. Dígase que ahí ahora tendríamos que esperar para poder conocer el fondo del recurso, una resolución administrativa donde declare, dígase, pronunciando el defecto o rechazando el defecto, porque pongamos el escenario que no proceda. Entonces, ya ahí tenemos que calcular tiempo. Igualmente puede darse en que la perención debía de pasar o transcurrir 3 años. El expediente, para yo poder declarar la primera sala la perención, pues entonces debía estar ahí en estado de fallo durante 3 años, sin ninguna inactividad procesal, más bien. Eso por un lado. ¿Qué más pudiéramos agregarle? El tema de las... ¿Cuántos pasos, Laura, tendría que dar un abogado que sea proactivo para lograr que su caso llegara a estar completo para conocer audiencia en la Suprema Corte de Justicia? Y si ese abogado no era proactivo, ¿qué pasaba entonces? Porque en muchas ocasiones el abogado no sabía qué le faltaba
para poder continuar con que su caso... Ahí nos falta entonces, luego de el tema de el dictamen del Procurador General de la República, igualmente que consideramos que era un trámite que debería ser excepcional para algunos casos en específico, no a nivel general, y luego de esperar ese dictamen del Procurador, pues entonces había que solicitar el tema de la audiencia. Y ya entonces ahí se instruía para conocer la audiencia, donde sabemos que los litigantes saben que era más bien un acto solemne, porque el hecho de si una de las partes no iba, como quiera ya se iba a conocer el fondo del asunto. Laura, y digamos qué tiempo promedio entonces, conforme a todo este trámite, duraba un recurso en la Suprema Corte de Justicia, conforme a esa ley. Con el tema del trámite, inmediatamente se interpone el recurso. Con el tema del trámite pudiese extenderse hasta un año. Claro, si no se da el tema de estas incidencias. Exacto. ¿Por qué? Porque inmediatamente la incidencia me refiero a los defectos, la exclusión, que igualmente el recurrido podía solicitar exclusión del recurrente y viceversa. Y entonces, eso entonces de una manera u otra daba lugar a que se retrasara mucho más. Y ahí que cúmulo, porque en ese año llegaban otros recursos. Claro. Entonces, ahí venía el cúmulo de trabajo. Venía el cúmulo, pero hay que detallar algo. Sí. Mira, el proceso ya, para verlo de manera horizontal. El proceso en la casación, memorial de casación, memorial de defensa, dictamen del Ministerio Público y luego audiencia. 4 fases para satisfacer un poco la pregunta de Carlos. 2, es real esta parte y compleja, y donde más se daba el nudo gordiano era ahí. Ministerio Público debía producir su dictamen dentro de los 15 días siguientes de la remisión del expediente. Ustedes lo saben. Eso podía durar años ahí. Eso podía durar años porque no había un mecanismo efectivo para continuar en caso de que el Ministerio Público fuera pasivo. Es decir, no lo opinó dentro o no dictaminó dentro de ese plazo de 15 días. Eso podía durar años. Plazo estimado para la intrusión de un recurso de casación durante ese tiempo estimado, pudiesen ser 2 o 3 años. Nunca menos de 2 años. Wow. Nunca, hasta en un referimiento. Nunca. Hasta en un referimiento. Hasta en un referimiento. Esa era la práctica. Pero podía haber, señores, proceso de intrusión de recursos de 15 y 20 años. Porque si tú lo dejabas ahí con una actuación procesal determinada y el Tribunal Supremo no procedía de oficio a declarar la aprehensión, el expediente estaba ahí. O si era que el Ministerio Público no había producido el trámite, o era que ya se había producido el trámite, pero que el expediente no terminó todo este ciclo. La audiencia. Nosotros llegamos a conocer expedientes que correspondían al año 96, ahora en esta gestión. Al año 1996, al año 2000, bastantes expedientes. Wow. Entonces, esto en la ley 2-23 no es posible. Entonces, lo primero que hay que comenzar... Aquí viene lo otro. Ahora, ¿qué ha hecho la ley? ¿Cómo se ha cambiado este paradigma? Profesor, para que la ciudadanía sepa que ahora tiene, yo diría que con esta ley, felicito a esta Suprema, que ha logrado en esta gestión que se consuma esta nueva ley de casación, que es un cambio de paradigma total, que la ciudadanía, yo entiendo que tienes derecho. ¿Por qué tienes derecho? Porque ya ese tiempo se ha acortado en gran importancia. Se ha acortado el tiempo de acudir a la justicia y tener una respuesta de la justicia en virtud de esta ley. Me gustaría entonces que la ciudadanía sepa cómo esto le ha mejorado la vida. Yo mismo soy el propulsor de decirle, mire, gracias a Dios ya casi mente hasta apelación que vamos a llegar porque casación está un poco difícil. Otra misión que tengo, profesor, es que cada abogado que escucha este programa se vaya entendiendo cómo va a proceder de ahora en adelante en recursos de casación. Porque sabemos que hay unas aristas que usted tiene que explicarnos, profesor. Y me disculpa. Son puntos técnicos, pero yo se lo voy a explicar. Lo primero es lo siguiente. Hay que decir lo siguiente. Esta ley 2-23 no es la ley perfecta, porque no hay ley perfecta. Quien hace la ley perfecta son los operadores. Cómo la asimilen, cómo la interpreten y cómo vayan poniendo su concepción y delimitando las reglas a seguir. Entonces, la interpretación es muy básica y muy válida para esto.
Entonces, primero, la ley 223, regla general, te provoca que en 36 días máximo tú tienes el expediente listo. Porque la pasividad se sanciona. Y ahí voy al concepto de la pasividad. Primer punto. Ese auto que mencionó Laura, que no tenía sentido, se fue. Ya no es necesario el requisito del auto. Eliminado. El otro, que no es nuestro, eso lo hizo Francia, hacen ya 30 años. Segundo, el otro elemento, la parte relativa a que se fijase la audiencia, es una potestad muy, muy limitada, la posibilidad de fijación de audiencia. Tercero, la posibilidad de que si se conoce el recurso de casación, el expediente está definitivamente instruido y es de buena administración de justicia, se puede resolver el fondo aquí también. Sí, e inclusive, no se pueden mandar más de 2 envíos. Es decir, solamente puede haber un primer envío, un segundo envío, y ya el tercero es obligado que hay que conocer el fondo. O sea, ya cuando viene un segundo recurso de casación, no puede haber un tercer envío. Al margen de que tú puedes, aún en el primer recurso de casación, conocer inmediatamente el fondo. Ahora, yo le voy a dar un chivo ahí, necesariamente. Ahí lo va a entender usted y lo va a entender Carlos. Una Suprema Corte de Justicia que está impactada por todos esos procesos anteriores, que está impactada por lo que han llegado. No es fácil la Suprema comenzar a tirar fondo, porque también somos seres humanos, pero también tenemos que pensar que es una jurisdicción de Estado que tiene que dar unas decisiones con ciertos criterios y con cierta concepción de madurez, porque está interpretando la aplicación de la ley. Y serán precedentes para todo. Son precedentes que van a marcar una normativa jurisprudencial. Profesor, entonces, eso hay que tener cuidado. Escúcheme, resaltar ahí, esta felicitación no la puedo dejar pasar a esta Suprema Corte de Justicia, porque antes a mí me resolvían los casos en medio parrafito. Esta Suprema Corte de Justicia está motivando, está dando sentencia con criterio, está poniendo la motivación y los fundamentos. Antes, en la Suprema Corte de Justicia de antes, era el medio parrafito, profesor, que le fallaban el recurso completo a uno. Los franceses retornaron otra vez a esa época y le está pesando, porque ellos hicieron una reforma en el 19, que una sentencia no son más de 3 o 4 cuartillitas. Pero ahora ellos están pensando si se hicieron lo correcto. ¿Sabe por qué? Por el control que tiene el Tribunal Europeo sobre las decisiones que dan en el marco criollo, en el marco ordinario, en el marco nacional. Y aquí nosotros, sin embargo, Carlos, yo creo que ese punto pudiese ser alabable, pero también hay que reconocer que hablamos demasiado, pero está muy fundamentado en que después que nosotros decidimos, tú tienes un cuarto piso, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, por eso, tal vez tú tienes que buscar una fórmula de explicar mejor la argumentación en aras de evitar que el diálogo entre ambas cortes sea lo más armónico posible y más satisfactorio posible, porque ellos son de tendencia de motivar mucho, y ustedes lo saben también. También con los abogados ese diálogo, para entender por qué me rechazaron o me aprobaron mis recursos, profesor, es importante. Claro, eso es importante. Profesor, se quedó en el hecho de que el tema del asunto del fondo, de que... casación de instancia. Exactamente. La casación de instancias, ¿qué es? En pocas palabras, me han llevado recursos de casación. Yo examiné el recurso de casación y casé la sentencia. Queda pendiente que me resuelvan el fondo de la demanda que se había interpuesto en primer grado. En este esquema ahora la Suprema Corte de Justicia puede hacer eso, con 2 requisitos. Primero, que el proceso esté instruido, así que esté completo. Y 2, que sea de una buena administración de justicia. El concepto buena administración de justicia es muy subjetivo, es muy discrecional, porque tú lo que vas a decir es, bueno, mira, este es un proceso, por ejemplo, esto es un referimiento, oye, es de buena administración de justicia que resolvamos esto. Oye, este es un proceso donde hay unos derechos que se están tutelando que necesitan que se resuelvan. Entonces, yo creo que ese es un avance importante, porque antes los envíos y los reenvíos, ustedes saben que eran indefinidos. En el marco de la 3726, los envíos y los reenvíos podían ser indefinidos, porque cada vez que había un punto nuevo decidido por la Corte de Apelación, podía volver otra vez a la Suprema Corte de Justicia y pudiese convertirse eso en una ruta indescifrable. Porque se consideraba ese punto nuevo como un nuevo envío. Y se vuelve ese punto. Y ese punto nuevo volvía nuevo y llegaba a la Suprema Corte de Justicia y podía eso. Y de hecho, hay casos así que han tenido
una ruta indescifrable de envío como si fuese una pelota que cruza y viene. Entonces, esta ley de alguna manera ha resuelto el tema. Y yo creo que también, para decir algunas de las demás bonanzas de la ley, yo no creo que no se puede dejar de mencionar que te tasa un conjunto de situaciones en las que tú no debes ir a casación. Y si tú vas, puede verte sancionado como abogado y como parte. Y es entonces, en este caso, la represión de la litigación temeraria. Me explico. El recurso de casación es inadmisible. Cuando es inadmisible por monto, como ahí hay un razonamiento que puede conllevar un conjunto de hipótesis, ahí nosotros hemos sido cuidadosos. Cuando es inadmisible por plazo prefijado, también, porque puede haber una discusión y un cuestionamiento del acto, y a partir de si se hace ese cuestionamiento, hacerse admisible el recurso. Pero en los demás casos, si tú haces eso, puede ser sancionado a multas, que puede llevar hasta 10 salarios mínimos, tanto tu cliente como tú, pero también puede ser sancionado a daños y perjuicios. Yo creo que ese es un punto que afianza el contexto de la ley. ¿Y sabes qué más afianza? Cuando se daba el envío, cuando tú ibas a la Corte de Apelación, pudiese que se produjera perención del recurso de apelación en virtud del envío, porque tú dejaras eso ahí. No, después que se notifica la sentencia de envío, por una parte, tú tienes para ir a la Corte a perseguir la continuidad del procedimiento 3 meses. Y si no lo hace, tú buscas una certificación del secretario y puedes ejecutar la sentencia de primera instancia, porque se hace inmediatamente inadmisible el recurso de apelación que se debe conocer en virtud de ese envío. Me explico. A ti te mandan para la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo en un envío, y tú eres el beneficiario de la sentencia, y a ti te han notificado tu sentencia, y pasan 3 meses y tú no haces nada. No hace nada, te queda ahí. Ya yo puedo ir donde la secretaría del Tribunal de Envío y decirle que me dé una certificación como parte de que eso no se ha movido, y ya con esa certificación yo puedo ejecutar la sentencia. Novedoso, profesor. Novedoso eso y realmente interesante. Ese es un punto interesante. Profesor, quiero en el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo corre demasiado rápido. Me gustaría que Laura nos ayudara en este aspecto técnico. Tengo una sentencia de la Corte. Entiendo que el derecho fue mal aplicado. ¿Cómo puedo yo hacer mi recurso de casación? Porque el derecho fue mal aplicado. Quiero que me explique eso, Laura, de manera didáctica en ese sentido, para ver cuándo que el abogado puede recurrir a casación, porque se siente inconforme con ese fallo que ha dado la Corte, porque no sigue los lineamientos jurisprudenciales. ¿Puedo yo hacer mi recurso de casación de manera normal, sin ningún miedo a que me pongan una multa? Que de hecho ha tenido su efecto ya. Yo sé de muchos abogados que no han puesto recursos de casación porque puedo tener problemas. Entonces... Pero sería más bien con el tema de la estructuración de... No, yo quiero saber es decir, yo puedo fácilmente ir, porque vamos a suponer esa Corte de Apelación no falló conforme al derecho. Yo puedo reponer mi recurso de casación sin ningún inconveniente. Normal, como se hacía antes. Sí, mira, dentro de la figura novedosa que introduce la nueva ley es el interés casacional. Y el interés casacional precisamente es una institución procesal que adquiere una dimensión en 3 vertientes. Primero, en una dimensión objetiva, que está tasado en el artículo 10.3, en los literales A, B y C, cuando entonces en el A abordamos que la sentencia impugnada no falló, o falló más bien, contrario a la doctrina jurisprudencial de la primera sala. En el literal B, entonces se aborda el tema de que hay contradicción entre las cortes y entre las salas de la Suprema Corte de Justicia, haciendo la mención también de que esta ley aplica para la primera sala y la tercera sala. Entonces, y el literal C, con relación a lo del interés casacional objetivo, entonces aquí se debe acreditar que no existe jurisprudencia con relación a ese aspecto, y que eso amerita pues una relevancia para la comunidad jurídica o para un contexto social, porque en ocasiones no se ha mencionado nada con relación a ese punto. Eso es el interés casacional objetivo. Quien debe acreditarlo, eso es la parte recurrente. Quien no acredite ese interés casacional objetivo pudiera entonces
acreditar un interés casacional presumido. El interés casacional presunto o presumido es cuando se invoca infracciones procesales. Y yo procedo a hacer una delimitación súper rápida con el tema de las infracciones procesales, porque de verdad que a mí nos interesa que el radio oyente pues tenga estos conceptos delimitados. Y Laura, aclárele. Cuando ella va, estos casos que ella va a explicar, no necesitan esos presupuestos. Eso se sale de ahí. O sea, por el hecho de que sean estos casos, ya yo no necesito someter a esos presupuestos que ella dijo. Que ella le va a decir varios, de la infracción procesal y lo demás. Sí, entonces tenemos el interés casacional objetivo, tengo que acreditarlo. Tiene que tener la parte recurrente una carga argumentativa con relación a cada uno de esos literales que tasa el 10.3. El interés casacional presunto no tengo que acreditar, pero cuando invoco infracciones procesales. Infracciones procesales la voy simplemente a mencionar con el tema de los vicios. Una infracción procesal es falta de motivación que incurrió la Corte en la sentencia impugnada. Una omisión de estatuir se considera una infracción procesal. Un fallo extrapetita, un fallo ultrapetita se considera infracciones procesales. Inmediatamente, el recurrente invoca estas infracciones, le da acceso al recurso de casación. Bien, entonces, pero también tengo un interés casacional presunto por la materia. ¿Qué entra aquí en la materia? Referimiento, embargo inmobiliario, niños, niñas y adolescentes, laudos arbitrales, el estado de capacidad, entre otras materias, ¿verdad? Entonces, ya inmediatamente acredito esto, pues entonces se conoce el fondo del recurso de casación. Profesor. Igualmente, perdona que te interrumpa, sí. El tema de la... si se invoca que la Corte incurrió en una infracción con el tema de la constitucionalidad de un artículo. Bueno, profesor Laura, muchísimas gracias. Miren, yo voy a buscar este programa y les invito a todos los abogados que si quieren una clase de derecho casacional, que busquen este programa, lo vean. Yo voy a hacer, ya yo empecé mis anotaciones, pero lo voy a revisar otra vez, porque ha sido clase que nos han dado. Muchas gracias, un honor tenerlo por aquí. Espero que se repita nuevamente. Para nosotros es un privilegio que usted nos visite a esta cabina y para la comunidad jurídica que nos está viendo y escuchando en estos momentos. Gracias. Y será hasta la próxima entrega, profesor Laura, de corazón, muy agradecido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por toda esta deferencia y mandar un saludo especial al amigo Gustavo Col, que es una persona a quien estimo mucho. Sí, tiene la niña enferma y todo. La panelista me lo escribió, sí, así que... Y a su orden siempre en lo que podamos debatir y aclarar a la comunidad jurídica. Gracias. Mis amigos, esta fue otra entrega de Legal Radio. Hasta la próxima.